muchísima alegría poder estar aquí hoy con ustedes. En verdad que mi corazón se goza de ver cómo el pueblo de Dios ha acudido a la casa de oración para rendirle pleitesía a nuestro Dios. Antes de abrir la palabra, me voy a invitar a orar así como estamos. Vamos a poner el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, tu pueblo, en atención al mandamiento que dice, acordarte has del día del reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque ese día hizo Jehová los cielos en la tierra. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Padre, en atención a ese mandamiento, tu pueblo se ha presentado delante de ti. Te suplico que tu Santo Espíritu venga sobre esta asamblea. Te suplico que tu Espíritu sea el que habite en cada persona y que también en los más pequeñitos, Padre. Te suplico que el enemigo sea repelido por tus ángeles y que tu palabra sea la única que nos instruya. Ayúdame a hacer un lado y que sea tu Biblia la que nos diga lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la cita bíblica del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. El otro, Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: en ninguno otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Es por Jesucristo, el Salvador del mundo, que nosotros ahorita estamos vivos todavía. Porque a través del sacrificio del Salvador es que nosotros pudimos comer un plato de comida, poder tomar un vaso de agua el día de hoy. A nadie me imagino que le faltó que comer o que vivir, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios, habiendo creado este planeta, se lo dio en herencia a nuestros primeros padres. Él hermoseó este planeta de tal manera que nuestros primeros padres se deleitaban al mirar por donde quiera. Tristemente la historia nos dice que el hombre cayó en pecado, y a causa de que cayó en pecado, la desgracia entró en el mundo y también la muerte. Por lo tanto, Dios decidió redimir al mundo dando lo más preciado de él. ¿Cuál es lo más preciado de Dios, hermano? Lo más preciado de Dios, su Hijo Jesús. Él vino y vivió una vida santa, una vida perfecta, para que dándonos ejemplo, nosotros pudiésemos, así como Él logró vencer, nosotros mirándolo a Él como nuestro Salvador, como nuestra justicia, aspirásemos a vencer de la misma forma. El tema de hoy habla acerca de evangelismo, acerca del evangelio. ¿Alguien aquí podría ser tan amable de decirme qué cosa es el evangelio? Alguien que quiera participar y me diga: el evangelio, según tengo entendido, es lo siguiente. ¿Alguien me quiere ayudar? Alguien que se pare y que diga: el evangelio es esto. ¿Alguien quiere comentar algo? Es la oportunidad de que me ayuden los likes. ¿Algún laico de aquí que quiera decir: el evangelio es esto? Hermano, adelante. ¿Quiere pasar acá? Venga. Nosotros debemos de ser valientes, debemos de estar listos para dar cuenta de nuestra fe y debemos de tener entendimiento de qué es lo que enseñamos, de qué es lo que predicamos. Hermano, para usted, feliz sábado. Hermano, ¿verdad? Hermanos, el evangelio, lo que hemos entendido es que anunciamos el evangelio a toda criatura, nación, color, y en vez de distinguirnos, voy a llevar el evangelio a aquel que me cae bien. El evangelio es para todos, porque Dios ama a todos, y por amor a ellos dio su vida en la cruz del Calvario para que el
tengamos la garantía de su gracia para vida eterna. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo se llama? Juan Santiago. Muchas gracias, hermano. Verdaderamente, como el hermano explicaba, el Evangelio son buenas nuevas. Vamos a repetirlo. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. El Evangelio no se trata de que yo me presente con una persona y que yo le voy a decir sus errores. O sea, la persona lo que espera es una ayuda, que yo lo saque del problema donde está, de donde está sufriendo. Entonces yo no me voy a ensañar con él aventándolo más al hueco, sino que yo lo que voy a hacer es ser un cosalvador con Cristo. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Jesús les explicó a los discípulos que Él los iba a capacitar, los iba a enseñar. Hermanos, les pregunto otra cosa. ¿Jesucristo envió a los discípulos, a sus seguidores, a predicar, sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero los envió en el mismo momento que los recibió y les dijo, ya vayan, así los envió. ¿Qué les hizo? Los instruyó primero, los capacitó. ¿En qué los capacitó? En la Escritura. Les explicó la Escritura de forma que ellos veían que Él lo hacía con autoridad. Porque los fariseos les explicaban cosas como esta. Miren, voy a actuar como si fuera un fariseo. No hay problema si el equipo no funciona. El Señor está al control de las cosas. Los fariseos decían así, mi hermano. Los fariseos decían así. Nada más en sábado vamos a caminar 1000 pasos. Porque el que camine más de 1000 pasos ya está en pecado. Y la gente les creía. ¿Y cómo ve usted, hermano? Miren, imagínense que yo soy un judío. Y entonces pues los rabinos dicen que vamos a caminar 1000 pasos. Y resulta que yo tengo sed, pero ya llevo 999 pasos. Y el agua está lejos, no la alcanzo. Y pues si doy el otro paso ya llego a 1000. Y ahora ya no puedo alcanzar el agua, porque voy a estar en pecado, porque los fariseos así decían. 1000 pasos nada más tienen que dar en sábado. Pero cuando veían que Cristo no decía tal cosa, ellos iban y le decían, ¿con qué autoridad tú hablas? Porque Cristo no recibió de parte del Sanedrín o de parte de los judíos. Él no recibió la honra que ellos deberían de haberle dado, sino que el Señor vino. Pero el Señor vino a un pueblo terco y rebelde. El Señor bien podía irse a un pueblo extraño y levantar un pueblo de allá, ¿sí o no? Podía levantar un pueblo de otro pueblo porque el poder tiene de sobra. Pero ¿qué pasó? Él había venido al pueblo que estaba siendo el que resguardaba las verdades que Dios le dio, ¿sí o no? Le dio Dios a Israel mediante Moisés unas verdades. ¿Qué cosa es lo que el pueblo de Israel resguardaba, hermano? ¿Qué guardaba? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel tenía que mostrarle al mundo? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel tenía como su mayor tesoro? ¿Qué eran? Los 10 mandamientos, ¿sí o no? La ley de Dios. La ley de Dios tenía que ser mostrada al mundo como la norma de justicia. Pero ellos le habían dado una interpretación confusa. No habían ellos explicado la ley conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque miren, a ver, ayúdenme ahí, ustedes me van a ayudar. ¿Qué cosa decían los judíos acerca del Mesías? ¿Cómo decían ellos? Cuando el Mesías venga, el Mesías debe de traer estas características. Hermano, una de las características que ellos decían acerca del Mesías. ¿Alguien me quiere decir una característica que ellos decían? Cuando el Mesías venga, el Mesías va a ser así. Yo voy a decir la primera. Voy a decir la primera. Los judíos decían, cuando el Mesías venga,
el Mesías va a venir a la cabeza de grandes ejércitos. Va a venir como un general, al más estilo puro, como los conquistadores romanos. Eso le decían al pueblo, y el pueblo lo creía. Entonces el pueblo esperaba que cuando el Mesías llegara, se presentara alguien que viniese así como venían los conquistadores de Roma. Los conquistadores de Roma venían en sus grandes cabalgaduras, traían ejércitos, traían armas y venían arrasando por todos los pueblos donde pasaban. Y los judíos le decían al pueblo, así mismo va a venir el Mesías. Otra de las cosas que decían del Mesías, ¿alguien me quiere decir? ¿Qué otra cosa decían acerca del Mesías? Decían, cuando el Mesías venga, nos va a dar mucha riqueza, porque va a traer mucho oro, mucha plata y mucho bronce, muchas piedras preciosas, y Él nos va a hacer ricos. Y el pueblo lo creía. Otra de las cosas que decían los judíos acerca del Mesías era que cuando el Mesías viniera, el Mesías iba a vencer al imperio romano y que ahora les iba a dar el imperio que ellos tenían, se los iba a dar a los judíos, ¿sí o no, hermano? ¿Era cierto así, hermano? Cuando Jesucristo vino, el pueblo de Israel lo vio en su humildad, lo vio en su condescendencia, y lo vio que no venía a la cabeza de ejércitos, y lo vio que no traía oro, no traía plata, sino que lo vio como una persona diferente a lo que los judíos decían. Por lo tanto, ahora les pregunto a ustedes, ¿lo reconocían ellos como el Mesías? No, ¿verdad que no? ¿Quieren comentar por qué no, hermano? Aquí venga, por favor, venga. Usted tiene buen timbre de voz. Necesito que me ayude a leer algo. Pásale la venga. Pero después de que me apoye. ¿Por qué no lo reconocí? Pues no lo reconocieron porque no venía como ellos creían, como ellos lo habían dicho, como ellos lo habían revelado. Porque venía como una persona humilde. Una vez dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso mismo fue despreciado. Exactamente, amén, hermanos. Cuando Jesús se presentó, los judíos le habían mostrado al pueblo a guardar el sábado. ¿Guardaban los judíos el sábado, sí o no? ¿Lo guardaban o no? Guardaban los mandamientos. Pero ¿cómo guardaban el sábado? Guardaban el sábado de una forma que ellos no tenían el respaldo de la escritura, de los escritos antiguos, del Antiguo Testamento. La forma en que ellos guardaban el sábado, lo guardaban de una forma que cuando Jesús sanó a una persona el sábado, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Este es pecador porque no guarda el sábado. ¿Cómo? Pero si Jesús no cometió pecado, todo lo que hizo, lo hizo conforme a la ley, conforme al mandamiento. Entonces, ¿por qué los judíos lo estaban acusando? Este es pecador porque no guarda el sábado. ¿En dónde está la explicación de ese error que cometían ellos? Porque ellos habían llegado a pervertir el sábado. Dios, mediante Moisés, les había dado doctrinas puras, doctrinas buenas. Pero ellos, ustedes han visto, hermano, cómo se hace el jugo de uva, cómo lo producen allá. Ellos agarran la uva y la pisan la uva, y entonces la uva le sale el jugo. Y entonces en ese tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de ese tiempo, todavía lo siguen haciendo así. El jugo de esa uva, ellos lo filtran, lo cuelan, y eso queda puro. Para que ese jugo no se corrompa. ¿Qué cosa es que se corrompa? Que no se alcoholice. Se tiene que hervir. Mire, si usted lo quisiera hacer ahorita, usted tendría que agarrar un poco de uva y licuarla. Luego que la licúa, le saca la sangre, el jugo, ¿verdad? El jugo.
Y entonces el jugo lo va a colar como 5 veces y le va a quedar el puro jugo de la uva. Entonces usted, mire lo que va a hacer. Va a meter el jugo de la uva en una botella de vidrio. ¿Sí me entiende, hermano? En una botella de vidrio. Le va a poner un corcho. Y luego va a buscar una olla de aluminio o de acero inoxidable. Y ahí va a meter las botellas de vidrio. Pero le va a poner cartón entre medio. Porque le va a meter lumbre. Y cuando le meta lumbre van a empezar a hacer tiri, 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 tiri. Pero si no tiene cartón, se van a quebrar. Cuando usted le mete la lumbre a esas botellas que están tapadas con corcho, el fuego las va a sellar herméticamente. Y ese jugo, ese vino, se va a conservar por 1 año, sin que se convierta en alcohol. Así se va a conservar. Pero si el jugo de uva lo metemos en barricas de roble, ¿en qué se convierte, hermano? ¿En qué se convierte? Bueno. En alcohol. En esas marcas que hay de alcohol. Así le hacen, lo meten en barricas de roble y lo almacenan, no por 1 año, lo almacenan, dicen hasta cosecha, y hacen 40, 50 años, y entre más años para atrás más caro, pero ya está como alcoholizado, ¿sí o no? Y si alguien toma esa bebida alcoholizada, ¿qué le pasa? Se embriaga. Pues precisamente eso es lo que le pasó a los judíos. Moisés le dio buen vino a través de Moisés al pueblo. Pero el pueblo agarró ese buen vino, lo puso en sus alacenas espirituales. Y ese vino se fermentó, se alcoholizó. Cuando Cristo vino y Cristo presentó el buen vino de la palabra de Dios en su pureza, ellos tenían una palabra pervertida y lo confrontaron. Y cuando lo confrontaron le dijeron, ¿cómo le dijo el líder de la sinagoga? ¿Cómo le dijo? A ver, alguien que me lo recuerde. Le dijo, yo le doy una pista. Le dijo, 6 días hay para sanar a todos, ¿sí o no? Pero en el día de reposo no tienes por qué hacer eso. ¿Sí o no le dijo así? Hermano, ¿sí o no le dijo? El líder de la sinagoga le dijo, hay 6 días para sanar. Pero en el sábado es pecado sanar a una persona, ¿sí o no? Hermano, ¿tenía razón el rabino ese? ¿Tenía razón? No tenía razón. ¿Qué cosa fue lo que le dijo Jesucristo? Jesucristo le dijo, hipócrita, que ustedes el sábado no desatan su asno, su bestia, y lo llevan a beber. Y esta mujer que Satanás la tenía atada, ¿por cuántos años la tenía atada, hermano? Por 18 años. Hermano, ¿acaso no convenía desatarla? ¿Verdad que sí? Si tenemos compasión de las bestias, ¿no vamos a tener compasión de una persona? Claro que sí. Entonces, hermano, mire, 18 años tenía que esa mujer estaba así. Jesús tenía 30 años de edad. 30 años de edad. Esa mujer comenzó a estar enferma cuando Jesús tenía 12 años. Cuando Jesús tenía 12 años, esa mujer comenzó a estar enferma. 18 años estuvo enferma. Cuando Jesús cumplió los 30 años, la sanó. Porque esa mujer, aparte de ser una mujer, una persona literal, una dama, esa mujer representaba a la iglesia judía. La iglesia judía, cuando Cristo vino, Cristo a los 12 años se presentó en el templo de Jerusalén, pero los rabinos no le hicieron caso a lo que él les dijo. Cuando él tenía 12 años los instruyó. Si ellos le hubieran hecho caso cuando él tenía 12 años, hubiesen hecho una reforma grande, ¿sí o no, hermano? Hubiesen hecho una reforma grande. Pasaron 18 años y ahora que tenía 30 años, él le iba a dar a la iglesia judía salud como se la dio a esa mujer. ¿Cómo le iba a dar la salud a la iglesia judía, hermano? ¿Cómo le iba a dar la salud? Mediante la cruz. Al morir Jesús por ellos, le estaba dando la oportunidad de ser sanos, ser salvos. Pero como ellos no quisieron
recibir al Mesías, porque ellos, hermanos, sí se dieron cuenta, hermanos, ellos sí se dieron cuenta de que era el Hijo de Dios. Dice la historia, la tradición, porque no lo dice la Biblia, dice la tradición que Caifás y Anás sí se dieron cuenta que al que crucificaron era el Hijo de Dios. Y en la Biblia usted puede encontrar que los judíos sí se dieron cuenta que era el Mesías, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando él estaba colgado le dijeron, ¿creyó en Dios? ¿O no le dijeron así? ¿Creyó en Dios? Él confió en Dios, que lo salve Dios. Confió en Dios, Jesús confió. Los mismos judíos le dijeron eso. Pilatos, que representaba el derecho romano. El derecho romano todavía es lo que se ocupa en los bufetes de abogados. Ahorita se sigue ocupando eso. El derecho romano tenía tanta fuerza al revisar el caso de un criminal que te hacía un juicio exacto. El derecho romano te revisaba a muerte. Y para que los romanos en su revisión de sus jueces dijeran, este hombre no tiene pecado, quería decir que realmente habían hecho una revisión a fondo. ¿Sí o no, hermano? Los romanos, Pilato, ¿qué cosa dijo? Yo no hallo pecado en este hombre, ¿sí o no lo dijo? ¿Sí o no, hermano? El juzgado romano, el juzgado más implacable, juzgó a Cristo y dijo, yo no hallo pecado en este hombre. Y el Sanedrín, otro juzgado grande, pues el Sanedrín era diferente a los romanos, tampoco encontró cómo evidenciarlo, no tenía pecado. ¿Cómo fue que los judíos hicieron para llevar a Cristo a la muerte? ¿Cómo hicieron, hermano? Usaron testigos falsos, ¿verdad? Porque Jesús no tenía por qué cargar la cruz, porque él no cometió delito ni contra Roma, ni contra Israel, ni contra el templo, ni contra la ley de Dios. Lo mataron porque ellos estaban llenos de un espíritu diferente al espíritu que habitó en Cristo, porque habita en Jesús. Los romanos no tenían la intención de matarlo, ¿o sí? No tenían la intención de matarlo, los romanos se resistían. Pilatos no quería, pero su propio pueblo buscó la manera de llevarlo a la muerte. Y Jesús, estando en la cruz, él no maldijo al pueblo. ¿Qué cosa le dijo al pueblo Jesús estando en la cruz? ¿Qué dijo, hermano? Ayúdenme a repetirlo. Exactamente, como dice el hermano. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hermano, eso te golpea, te tumba. Eso no es humano, eso es algo que está fuera de nuestro alcance. Perdonar a los que te están matando. El amor de Dios es muy profundo. Y en ese amor está basada la salvación. Dios ha levantado esta iglesia para que esta iglesia cuente lo que los otros dejaron de contar. Porque lo que ahorita cuentan son cosas que no están respaldadas por la Biblia. ¿Quién de ustedes quiere levantar la mano y decir, yo estoy de parte de Dios, yo voy a contar la historia de aquel que cargó la cruz? Amén. Somos un pueblo. Nos levantó Dios para hablar de la verdad que Él puso en su escritura. Pero tenemos que vivirla, porque si no van a ser palabras huecas. Por lo tanto, la iglesia adventista del séptimo día tiene que seguir adelante, porque Dios la llamó para que sea vencedora y para vencer. Dios ha puesto esta iglesia como su profeta, como su mensajero. Pero como el hermano dijo, primero los capacitó, porque así dice la Biblia. Nos ha estado capacitando Dios por años, ¿sí o no?
Ya llevamos algo de años. Yo ya tengo en la iglesia 42 años. Comencé a los 10. Ya el Señor me ha traído algún tiempo, pero todavía sigo aprendiendo. Y aquí vine a aprender de ustedes. Hermano, Dios me lo bendiga. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. No sirvió el aparato, pero más adelantito va a funcionar. Hermano, Dios me lo bendiga. Vamos a pasar a la otra parte porque tenemos que continuar. Que la paz de Dios sea con ustedes.